Buen día, suscriptores. ¿Sabían ustedes que el T-55 es descendiente directo del T-34, el legendario tanque T-34? Pues sí, así es. El T-55 es como el nieto rebelde del T-34, que se hizo unos cuantos retoques estéticos y se puso al día con la tecnología. El T-55 fue el tanque estándar del ejército soviético y del Pacto de Varsovia, y este se exportó a más de 50 países. Se fabricaron más de 95.000 unidades, lo que lo convierte en el tanque más producido de la historia. Eso es más que la población de muchos países. El T-55 participó en diversos conflictos, desde la guerra de Vietnam hasta la guerra del Golfo. Y miren cómo está la cosa, algunos todavía están en servicio hoy en día, a pesar de que ya están un poquito viejitos y arrugados. Pero bueno, el punto no es ese. Sin más introducción, acompáñenme en la súper interesante historia del tanque más producido de todos los tiempos. El desarrollo del T-55 comenzó en el allá ahora lejano 1953, cuando el Ejército Rojo solicitó una serie de mejoras para el T-54. Entre las mejoras solicitadas estaba un sistema de estabilización del cañón, un sistema de visión nocturna, un sistema de protección contra armas nucleares, biológicas y químicas, el NPC, y un sistema de ventilación mejorado. Estas mejoras se fueron incorporando gradualmente al T-54, dando lugar a variantes como el T-54A, T-54B y el T-54M. Ya en 1956 se decidió crear una nueva versión del tanque, porque ¿para qué tener un T-54 cuando puedes tener el T-55? El T-55 tenía todas las mejoras anteriores, más un mejor cañón con una mayor velocidad de salida y la capacidad para disparar misiles antitanque guiados, ATGM. También se le añadió una ametralladora antiaérea de 12,7 milímetros y se le mejoró la capacidad de combustible y de munición. El T-55 entró en producción en 1958 y se convirtió en el tanque principal del Ejército Rojo y de sus aliados del Pacto de Varsovia. Este tanque se exportó a muchos países, especialmente los de Oriente Medio, Asia y África. El T-55 participó en numerosos conflictos bélicos, como la Guerra de los 6 días, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Irán-Irak, la Guerra del Golfo, la Guerra Civil Siria y varios más. Bueno, bastantes más. A pesar de ser un tanque antiguo y superado por diseños más modernos, el T-55 sigue siendo utilizado por varios países en la actualidad. A saber por qué será, ¿verdad? Ya sabemos que el T-55 es una evolución del T-54, al cual se le añadieron mejoras en la protección, el armamento y la movilidad. Pero les voy a mencionar las características más destacadas de este tanque. Dentro de las características más interesantes de este tanque tenemos de que tiene un peso de unas 36 toneladas y una longitud de 9 metros con el cañón incluido. Su tripulación está formada por 4 personas, el comandante, el artillero, el cargador y el conductor. También su armamento principal es un cañón de 100 milímetros que puede disparar proyectiles antitanque de alto explosivo o fumígenos. También tiene una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros y otra antiaérea de 12,7 milímetros. Su blindaje está compuesto por placas de acero soldadas que varían entre los 20 y los 203 milímetros de grosor. Además, algunos modelos incorporan blindaje reactivo o sistemas de protección activa para aumentar su resistencia a los ataques enemigos. Su motor es un V12 que le proporciona una potencia de 580 caballos y una velocidad máxima de 50 km por hora. También su autonomía es de 500 km con los depósitos internos y puede ampliarse con depósitos externos o remolcando un carro cisterna. Su sistema de suspensión es de tipo de torsión, con 5 ruedas a cada lado. El tanque puede superar obstáculos de hasta 0,8 metros de altura y vadear ríos de hasta 1,4 metros de profundidad. A lo largo de los años, el T-55 ha sido mejorado y modificado con varias variantes, como por la Unión Soviética, como por los que lo fabricaron bajo licencia o los que simplemente lo adquirieron. Ahora les voy a mencionar las variantes más destacadas de este tanque. El T-55A fue introducido en 1958 e incorpora un sistema de protección NBQ, nuclear, biológico y químico, un estabilizador para el cañón y una ametralladora antiaérea controlada desde el interior.
El T-55M fue introducido en 1983 e incorpora un blindaje adicional compuesto por láminas de acero y caucho, un sistema de control de tiro mejorado, un telémetro láser y una ametralladora antiaérea pesada NSVT de 12,7 mm. El T-55AM fue introducido también en 1983 e incorpora un sistema de misiles guiados antitanque 9K116 Bastión que se disparaba desde el cañón principal. El T-55AD fue introducido en 1985 e incorpora un sistema de defensa activa DROST, que consiste en lanzadores automáticos de granadas que detonan los proyectiles enemigos antes de que impacten en el tanque. El T-55MV fue introducido en 1989 e incorpora un blindaje reactivo explosivo CANCAC-1 que reduce la penetración de los proyectiles perforantes o los misiles guiados. El T-55AMV fue introducido en 1989 e incorpora tanto el sistema de misiles guiados antitanque como el blindaje reactivo explosivo. Además de estas variantes principales, tenemos otras variantes derivadas del T-55 que tienen diferentes funciones como lanzallamas, lanzapuentes, vehículos de recuperación, defensa antiaérea o de mando incluso. También existen otras variantes modernizadas por otros países como el Type 59 chino, el T-55L de Polonia, el T-55A-CZ de la extinta Checoslovaquia, el Ramsés II de Egipto y bueno, incluso Israel con el Tirán. El T-55 ha participado en numerosos conflictos y batallas alrededor del mundo, desde la Guerra Fría hasta la actualidad, demostrando su versatilidad, fiabilidad y capacidad de combate. Algunos de los conflictos más destacados en los que ha participado son los siguientes. En Vietnam, el T-55 fue suministrado por la Unión Soviética y China al ejército norvietnamita y al Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Los tanques T-55 se enfrentaron a los tanques estadounidenses M48 Patton y M60 Patton, así como a los helicópteros artillados y a las minas antitanque. Los T-55 tuvieron un papel importante en la ofensiva del Tet de 1968 y en la captura de Saigón en 1975. En el conflicto indo-pakistaní, el T-55 fue utilizado por ambos bandos durante las guerras entre India y Pakistán de 1965 y 1971. Los tanques T-55 se enfrentaron a los tanques británicos Centurion y Chieftain, así como a los tanques estadounidenses M47 Patton y M48 Patton. Los T-55 tuvieron un buen desempeño en el terreno montañoso y desértico, pero sufrieron bajas por los ataques aéreos y misiles antitanque. En Cuba, el T-55 fue introducido en el ejército cubano en 1962 como parte de la ayuda militar soviética tras la crisis de los misiles. Los tanques T-55 cubanos participaron en varias misiones internacionalistas en África y Oriente Medio, apoyando los movimientos revolucionarios aliados. Los T-55 cubanos combatieron contra los tanques israelíes M48 Patton y M60 Patton en las alturas del Golán sirio en 1973, también contra los tanques somalíes M41 Walker Bulldog y M47 Patton en Etiopía en 1977 y contra los tanques sudafricanos Centurion y Oliphant en Angola en 1987 y 1988. En Siria, el T-55 fue el principal carro de combate del ejército sirio desde los años 60 hasta los años 90, participando en las guerras árabe-israelíes de 1967, 1973 y 1982. Los tanques T-55 sirios se enfrentaron a los tanques israelíes M48 Patton, M60 Patton, el Mogach, el Merkava, el Chotkal, así como a los misiles antitanque Tov y Spike. Los T-55 sirios sufrieron muchas bajas por la superioridad aérea, táctica y tecnológica de Israel. Algunos T-55 sirios han sido utilizados por el régimen de Bashar al-Assad y otros grupos rebeldes durante la guerra civil siria desde 2011. En Etiopía, el T-55 fue suministrado por la Unión Soviética y Cuba al gobierno socialista de Etiopía durante la guerra civil etíope y la guerra con Somalia. Los tanques T-55 etíopes se enfrentaron a los tanques somalíes M41 Walker Bulldog y a los M47 Patton, así como a los guerrilleros del Frente de Liberación de Eritrea y del Frente de Liberación del Pueblo Tigray. Los T-55 etíopes tuvieron un papel decisivo en la derrota de la invasión somalí en 1977 y 1978, con el apoyo de los tanques cubanos y soviéticos.
Por último, en Angola el T-55 fue suministrado por la Unión Soviética y Cuba al gobierno marxista de Angola durante la Guerra Civil Angoleña y la guerra fronteriza con Sudáfrica. Los tanques T-55 angoleños se enfrentaron a los tanques sudafricanos Centurión y Oliphant, así como a los guerrilleros de la UNITA, apoyados por Estados Unidos y Sudáfrica. Los T-55 angoleños tuvieron un papel clave en la defensa de la ciudad de Cuito Cuanavale en 1987 y 1988, con el apoyo de los tanques cubanos y soviéticos. Estos solo son algunos ejemplos de los conflictos en los que ha participado el T-55, pero obviamente hay muchos más. Sin lugar a dudas, el T-55 es un tanque que ha dejado su huella en la historia militar del siglo XX. Ahora hablemos de algunas diferencias que tenía el T-54 y el T-55, porque a pesar de que se viesen bastante iguales los desgraciados, sí tenían algunas diferencias que podemos destacar. A ver, ¿qué tenían en común? Los dos son descendientes directos del T-34. Hasta ahí estamos bien. El T-54 se empezó a fabricar en 1947 y evolucionó hasta convertirse en el T-55 en 1955. A ver, se fabricaron más de 95.000 unidades de estos tanques y ya sabemos que han sido utilizados por más de 50 países y bla 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 bla. Pero, ¿qué mejoras tenían estos tanques? Perdón, ¿qué diferencias tenían estos tanques? El T-55 tiene un motor más fuerte, un depósito más grande, más defensas contra armas especiales, un mejor cañón. Ya tenemos 4 cosas. Además, al T-55 se le añadió una ametralladora antiaérea de 12,7 milímetros que el T-54 no tenía. Fuera de lo anterior, podemos decir que el T-54 y el T-55 tenían prácticamente lo mismo. Tanto el T-54 como el T-55 fueron los principales carros de combate del ejército soviético, hasta la entrada del T-62, el T-64 y el T-72. Egipto adquirió unos 1.800 tanques T-55 entre 1960 y 1973 y los usó en las guerras contra Israel de 1967 y 1973. Algunos de ellos fueron modernizados con asistencia china y norcoreana. Irak compró unos 2.500 tanques T-55 entre 1969 y 1980 y los empleó en la guerra contra Irán de 1980 a 1988 y en las guerras del Golfo de 1991 y 2003. Muchos de ellos fueron destruidos o capturados por las fuerzas estadounidenses. Siria recibió unos 1.500 tanques T-55 entre 1967 y 1973 y los usó en las guerras contra Israel de 1967, 1973 y 1982. También los ha utilizado en la guerra civil siria del 2011, tanto por el gobierno como por los rebeldes. Cuba obtuvo unos 900 tanques T-55 entre 1963 y 1978 y los desplegó en Angola durante la intervención militar cubana de 1975 a 1991. También los ha usado para defender la isla de posibles invasiones estadounidenses. Vietnam importó unos 600 tanques T-55 entre 1965 y 1975 y los utilizó en la guerra contra los Estados Unidos y sus aliados de 1965 a 1975. También los empleó en la guerra contra Camboya de 1978 y 1989 y en el conflicto fronterizo con China de 1979. El T-55 ha estado en servicio con más de 50 países. Algunos de los países que actualmente lo utilizan son una lista gigantesca, como Argelia, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Bulgaria, Chad, China, Colombia, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Georgia, Ghana, Guinea, India, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kenia, Corea del Norte, Kuwait, Líbano, Libia, Mali, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, Rumania, Rusia, Siria, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Yemen, y la lista puede continuar por mucho más. El T-55 tiene varias características que lo hacen un tanque eficaz y versátil, pero también tiene ciertos inconvenientes que limitan su rendimiento y su capacidad de adaptarse a nuevos escenarios bélicos. A continuación les voy a presentar
algunas ventajas y desventajas que poseía el T-55, porque por más que nos guste el T-55, también el desgraciado no era tan perfecto. Ahora hablemos de las ventajas. El T-55 tiene un blindaje inclinado que le da una buena protección contra los proyectiles enemigos, especialmente en el frontal y los laterales. El blindaje está compuesto por varias capas de acero, aluminio y material antirradiación, lo que le da una resistencia adicional contra las armas nucleares, químicas y biológicas. Otra ventaja es que el T-55 tiene un cañón de 100 milímetros que puede disparar una variedad de municiones, incluyendo proyectiles perforantes, explosivos, incendiarios y antitanque guiados. El cañón tiene una buena precisión y una elevada cadencia de fuego, lo que le permite enfrentarse a la mayoría de tanques enemigos de su época. Otra ventaja que podemos incluir es que el T-55 tiene una movilidad aceptable, gracias a su motor diésel de 580 caballos de fuerza y su suspensión de barra de torsión. El tanque puede alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora en carretera y 30 en terreno irregular. Además, tiene una buena capacidad de vadeo y puede cruzar ríos y lagos con una profundidad de hasta 5 metros utilizando un sistema de snorkel. Por último, otra ventaja que podemos mencionar es que el T-55 tiene una tripulación reducida de 4 personas, el comandante, el artillero, el cargador y el conductor. Esto le permite ahorrar espacio y peso, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una mayor autonomía. Además, el comandante tiene una cúpula giratoria con visores panorámicos que le dan una buena visibilidad en el campo de batalla. Dentro de las desventajas tenemos que mencionar que el T-55 tiene un tamaño relativamente grande que lo hace un blanco fácil para las armas antitanque modernas, como los misiles guiados o las granadas propulsadas por cohete. Su blindaje es insuficiente para resistir los impactos de estos proyectiles, que pueden penetrar su armadura y causar daños graves o incluso la destrucción del tanque. Otra desventaja es que el T-55 tiene un sistema de control de fuego obsoleto que limita su capacidad de apuntar y disparar con precisión. El tanque carece de un estabilizador para el cañón, lo que significa que debe detenerse para disparar con efectividad. Además, no tiene un telémetro láser ni un ordenador balístico que le ayuden a calcular la distancia y la trayectoria del disparo. Estas deficiencias hacen que el T-55 sea inferior a los tanques occidentales como el M60 o el Leopard 1. El T-55 tiene una ergonomía deficiente que afecta al confort y la seguridad de la tripulación. El espacio interior es muy reducido y está lleno de equipos y municiones que dificultan el movimiento y la ventilación. La escotilla del conductor es muy pequeña y está situada en el centro del casco, lo que dificulta la entrada y salida del tanque. Además, el cargador debe manipular los proyectiles manualmente, lo que aumenta el riesgo de accidentes o lesiones. Por último, el T-55 tiene una fiabilidad limitada que requiere un mantenimiento constante y una gran cantidad de repuestos. El tanque es propenso a sufrir averías mecánicas o eléctricas debido al desgaste o al uso intensivo. Además, el motor diésel produce mucho ruido y humo, lo que delata la posición del tanque y afecta al medio ambiente, porque pues estamos en el siglo XXI y hay que mencionarlo, ¿no? En conclusión, el T-55 representa un hito en la historia de los tanques por su diseño innovador, su fiabilidad y su rendimiento. Su larga trayectoria y su amplia difusión lo convierten en un testimonio del poderío y la influencia de la Unión Soviética en el siglo XX. Aunque ha sido superado por modelos más avanzados, el T-55 sigue siendo un rival digno de respeto. Su diseño se basa en principios simples y efectivos, pero también tiene limitaciones y desventajas que lo hacen vulnerable a las amenazas más actuales. Pero en general, ¿qué opinan ustedes del T-55? Me lo hacen saber en los comentarios. Y ahora, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Cuídense.